Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Edwin Solórzano y al profesor y antropólogo Gregorio Enríquez, quien nos acompañará en este viaje que iniciamos hoy. Después de unas breves vacaciones y con la llegada de un nuevo año, retomamos nuestro programa con una serie dedicada a la cartografía literaria, en la que viajaremos por los orígenes, las tradiciones y las letras del pueblo gitano. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a arar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a arar la luna para hacerle una cuna.
escuchábamos una canción titulada Hijo de la Luna, del grupo español Mecano, la cual fue cantada por primera vez en 1987 y cuya letra hace referencia a la trágica historia de una mujer gitana que se enamora de un gitano perteneciente a la etnia Calé, nombre con el que se conocen hasta hoy a los gitanos ibéricos. Pero por las tradiciones de muchas de estas etnias no era permitido casarse con alguien de un grupo distinto, por lo que la gitana ruega a la luna para cumplir con su sueño de matrimonio. Pero la luna le pide, a cambio de cumplir sus deseos, que ella debe entregarle al primogénito que nazca del matrimonio, algo que la gitana concede sin contar con el aval de su esposo. La historia se hace más compleja cuando, al nacer el niño, éste resulta con rasgos diferentes a los de sus padres, por lo que el gitano, furioso, asesina a su esposa y deja al niño a su suerte. Frente a esto, la luna decide adoptar al niño y llevarlo a vivir a su regazo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Decía el músico austriaco Franz Liszt que le resultaba imposible imaginar una fusión más absoluta con la naturaleza que la del pueblo gitano. Una sentencia que para muchos puede resultar extraña, pues la mayoría de veces el pueblo gitano ha sido pensado y catalogado bajo los peores calificativos. Pero antes de hablar de ese tema, preguntémosle a nuestro profesor invitado, Gregorio Enríquez, sobre estas teorías e historias que existen sobre el origen del pueblo gitano o también conocido como pueblo romaní. Bueno, la sola historia del pueblo romaní es una historia que ameritaría ya de por sí una película. Teorías a lo largo del tiempo, que es un pueblo que ha tenido que vagar gracias a una maldición que viene desde los tiempos de la muerte de Cristo, que vienen de Egipto, que vienen de un pueblo de la India y que tuvieron que huir de una especie de purgas, de razzias o de persecuciones, que hay un manuscrito que los sitúa en Arabia. Creo que es muy interesante porque es un pueblo que al no tener, digamos, una estructura de ciudades, de pueblos, una estructura que pueda hablarse de esa cultura material, como sí se puede plantear, digamos, con los taironas o con la cultura de San Agustín o con las culturas mesoamericanas o con las culturas del Valle del Indo, pues va a tener toda una serie de posibilidades desde lo que puede chocar con la ficción hasta lo que podría ser lo más histórico, que para algunos autores definitivamente es aquello que tiene que ver con el origen hindú del pueblo romaní. Con todo y eso, todavía uno no podría plenamente decir de dónde viene el pueblo rom, cuál es el origen del pueblo rom, pero sí sabemos que van a ser como una serie de transiciones o de puentes culturales, y aprovechando también elementos geográficos para pasar de donde se sitúa India. Pues si nos vamos a una de las llamémoslo de esa manera, teorías más firmemente aceptadas, pasar de India a Europa y de Europa a América, aprovechando los constantes viajes, los procesos de conquista, los procesos de descubrimiento, de asentamiento de ciudades, de asentamiento de civilizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hizo el mundo? Relato gitano. En una época era todo agua y en una barca estaban Dios y el diablo. Le dijo Dios al diablo: ¿qué te parece si hacemos la tierra? Bien, acordó el diablo. Entonces anda al fondo del mar y tráeme arena, pidió Dios. Y fue el impío,
pero la arena no se quedaba en sus manos, se resbalaba y éste se enojó con Dios por haberle solicitado traer la arena. Dios se dio cuenta y le pidió: «Dame la arena que está debajo de tus uñas», porque sabía que el diablo era sucio y que tenía las uñas largas. Y con esto empezó a hacer la tierra. Después de este ajetreo, Dios se cansó y se quedó dormido. Cuando vio esto el diablo, que era tan malo y le tenía tanta rabia a Dios, probó de ahogarlo mientras dormía. Lo agarró de las piernas para poder sumergirlo en el agua. Pero mientras más lo arrastraba, más se agrandaba el suelo debajo de Dios. Cuando el diablo se dio cuenta, enojado empezó a saltar, y con cada salto hizo las montañas, las lagunas y los ríos. En ese tiempo, se despertó Dios después de descansar un rato y dijo: «¡Qué hermosuras que hiciste! Ahora yo voy a hacer otras cosas». El diablo miraba y no creía lo que veía y habló: «¿Por qué no apostamos así decidimos quién toma la parte de arriba y quién la de abajo?» Y se hizo la apuesta y el gran embustero, con una moneda falsa, ganó. Dios le preguntó: «Ya que vos ganaste, ¿qué parte querés? ¿La de abajo o la de arriba?» «Quiero la parte de arriba», dijo el malo. Y Dios se fue. El diablo, como era tan haragán, no trabajaba, no hacía nada, pero se comía todo: las frutas, la comida, todo lo que tenía la gente. Hasta que llegó el momento en el que no les quedó nada para comer. Empezó a llorar el diablo, igual que el resto de la gente, y llamaron a Dios para pedirle ayuda. Vino Dios y se puso a hablar con el diablo. «¿Qué querés, diablo?» «Tengo hambre y toda la gente también está con hambre», dijo el malo. «Bueno, voy a arreglar todo esto», se comprometió Dios. Y creó nuevos animales, nuevos árboles frutales, de todo para alimentar a la gente. Entonces dijo el diablo: «Hagamos una nueva apuesta». «No, diablo», se opuso Dios. «Ya me engañaste bastante con tus diabluras. Ya sé que me engañaste con tu maldad». Y después de esto, lo mandó hacia abajo, donde es su lugar hasta el día de hoy, donde se quema con el fuego eterno. A partir de este día, Dios se quedó con la gente y la cuidó. Todos estaban contentos, hasta que un día Dios tuvo que partir y convocó a la gente y le dijo que donde él iba a ir, a ellos les estaba prohibido entrar. Y se fue él al cielo, donde sigue hasta el día de hoy. Pero todos pensaban mucho en él, y algunos empezaron a levantar, dicen, una montaña, otros una torre, para alcanzar el cielo. Y trabajaron muchísimo, trabajaron, hasta que Dios se dio cuenta y se enojó mucho con esto y les reveló: «¿No les dije yo que no me siguieran? ¿Por qué no obedecieron mis palabras?». Por eso, Dios les confundió sus lenguajes, y cuando uno pedía un clavo, le daban un martillo. Cuando pedía un tornillo, le daban madera. Y así ya no podían trabajar porque no se entendían entre sí. Así se hizo el mundo, y así empezó la gente a hablar distintos idiomas: romanés, español, portugués, inglés y muchos otros. Escuchábamos un relato en el que se plasma el origen del mundo según las tradiciones y las historias del pueblo gitano. Algunos de estos apartados seguro que les sonarán familiares. Profesor Gregorio,
Hablemos ahora de algunos elementos de la cosmovisión del pueblo rom. Ya en ese elemento de la cosmovisión del pueblo romaní, pues uno tendría acá que acercarse con cautela para quitar capas de esa cebolla, planteémoslo de esa manera. Quitar capas de la cebolla quiere decir encontrar lo que es para rescatarlo y quitarle la superchería que a lo largo de los siglos se le ha ido agregando, ¿cierto? Al relacionar a los gitanos con Drácula, por ejemplo, o al relacionarlos con los elementos de la New Age, ¿cierto? Entonces el tarot de los gitanos, los conjuros de los gitanos, el libro gitano de la magia. No, digamos que el gitano va a plantear primero que hay una unidad indisoluble del mundo social y el mundo natural. ¿Eso qué quiere decir? Los seres humanos van a ser ese componente más de la naturaleza, por lo que no va a haber una separación, como podríamos pensarlo en los términos occidentales, entre el mundo social y el mundo natural. Eso no se va a dar, eso se va a entender como una construcción mentirosa. Entonces nosotros, según el mundo gitano, vamos a atravesar esos flujos constantes de relaciones, de reciprocidad que van a configurar esa sola unidad, ¿cierto? Los rituales practicados por el pueblo romaní van a estar asociados en esa medida a animales, van a estar asociados a plantas, al agua, sobre todo esa magnífica agua de los ríos, y por eso tienen esas conexiones con los saberes ancestrales, los minerales, elementos y componentes de la naturaleza en sí. Es una comunidad muy en toda esa sintonía del cuidado de la casa común, de la que nos ha hablado incluso el Papa Francisco. El fuego como elemento purificador va a ser parte fundamental también de la realidad, de la cosmovisión del pueblo gitano, y todo ese mantenimiento de los saberes, esos saberes que se transmiten de generación en generación, que se van a solidificar con la generación anterior y van a sobrevivir en manos de la generación más joven. Y ahí viene pues parte de lo que la sociedad ha metido en ese halo de misterio, ¿cierto? Lo metalúrgico, lo químico, no sé, uno podría decir que han tenido mucha influencia en el conocimiento zootécnico, herbolario, de la misma astronomía como tal. Pero si yo fuera a resumir la cosmovisión del pueblo romaní, yo diría que ante todo es una ética que se va a construir en unos términos generales para vivir bien, para ese vivir de acuerdo con lo que nos sea beneficioso, de acuerdo a lo que pueda ayudarnos en un desarrollo. Entonces, esos principios éticos que yo podría rescatar del pueblo romaní, primero, contrario a lo que la gente manifiesta frente al gitano, el gitano va a buscar respetar la vida, ¿sí? Y eso se va a traducir en un mandato que si el colombiano promedio, que si el occidental promedio aplicara, este mundo sería muy diferente, ¿cierto? Sería vivir y dejar vivir. Esa es una de las líneas importantes del pensamiento gitano. Y ese concepto de su cosmovisión los lleva a respetar la libertad y la naturaleza. Y por lo tanto, uno ve tanto en su literatura como en sus expresiones de vida cotidiana que el gitano va a tener la lucidez suficiente para la espera. O sea, la paciencia que le falta al hombre occidental la tiene el gitano. Es un pueblo que siempre está caminando, es un pueblo que siempre está pensando en el siguiente horizonte, en la siguiente búsqueda, y por lo tanto eso te hace un ser que sabe esperar. Son conscientes porque han vivido la carencia, son conscientes de la importancia de no derrochar los recursos, de no despilfarrar los recursos.
algo que habla del orgullo del pueblo gitano, bueno, que podría ser, bueno, fue seductor para Lorca, fue seductor para tantos otros autores, es que el gitano prefiere morir con honra a vivir deshonrado. Y en eso ahí se encuentra mucho el pueblo guayú, cuando ellos llegan a La Guajira, ¿cierto? El guayú mantiene ese concepto de la honra, mantiene ese concepto del honor como tal. Esa búsqueda del ser feliz, esa construcción de un camino de vida que te permita en últimas ser feliz. Eso es lo que buscaría todo gitano. El agradecimiento constante de lo poco que tengas o de lo mucho que tengas, pero sobre todo el agradecer las pequeñas cosas de la vida son parte fundamental del modo de ser del gitano. Respetar los pueblos y las culturas. El gitano no va a imponer, el gitano va a pasar, va a estar, pero el gitano no es un conquistador, el gitano no actúa como civilizador, el gitano no juzga, no señala, está, pasa por los pueblos, incluso recibe lo que le pueda servir de los pueblos, pero va a ser respetuoso con él. Va a tener algo que se parece mucho a lo que mi pueblo guayú manifiesta, y es el de dignificar a los mayores. Va a dignificar a ese ancestro, va a glorificar al hijo, va a glorificar a la hija. Entonces aquí lo que vemos es un sentido muy fuerte de lo que es la familia. La leyenda negra lo muestra como un ser traicionero, ruin, violento. Bueno, hay incluso óperas que nos lo van a mostrar de la peor manera, pero la realidad, al menos de lo que yo percibo, de lo que es la cosmovisión del gitano, es que el gitano va a buscar la paz. Si esa persona va a respetar la libertad, va a respetar la naturaleza, va a buscar vivir y dejar vivir, por lo tanto es un ser de paz, es un ser de tranquilidad, ¿cierto? Y amar y considerar que hay un creador de todo lo existente. Cada pueblo lo va a denominar de una manera diferente, el gitano lo va a tener presente y para él va a ser importante amar y respetar, ¿cierto? Entonces serían muchos aspectos de esa cosmovisión, pero yo quisiera rescatar pues ese elemento que mantiene el gitano, además de la sacralidad de ciertos objetos y ciertos símbolos, pero ante todo lo más importante aquí es un código de vida del que deberíamos aprender todos nosotros. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Anduve, en romaní, yelen, yelen. Yelen, yelen. Lungone, dromensa. Maladile. Bájtale, romensa. Arrómale. Cotartume nave. Charenza. Bocale, chaborenza. Ah.
cinta birrome birrominie mascarlende bitikne chabole Anduve por largos caminos, encontré afortunados gitanos. ¡Ay, gitanos! ¿De dónde venís con las tiendas y los niños hambrientos? ¡Ay, gitanos! ¡Ay, muchachos! También yo tenía una gran familia. Fue asesinada por la Legión Negra. Hombres y mujeres fueron descuartizados. Entre ellos, también niños pequeños. ¡Ay, gitanos! ¡Ay, muchachos! Así pueden traducirse las dos primeras estrofas del himno del pueblo gitano, titulado Yelén, Yelén, en español Anduve, Anduve, el cual fue compuesto por el gitano yugoslavo Jarko Jovanovic, y aquí escuchábamos su interpretación en lengua rom en la voz de la cantaora española Esperanza Fernández. Hay que decir que las estrofas de este himno están inspiradas en los gitanos que fueron recluidos y asesinados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El himno fue adoptado oficialmente por el pueblo gitano en el año 1971. Vale decir también que los himnos, en algunos casos, pueden ser vistos como una forma poética breve. Son los casos del himno gitano, que tiene 4 estrofas, o el himno japonés, inspirado en un poema anónimo y que está compuesto por tan solo 4 líneas. Sin embargo, también existen himnos bastante largos, como es el caso del himno griego, titulado Oda a la Libertad, el cual es el más extenso del mundo con 158 estrofas. Al igual que muchas formas literarias, incluidas las breves, los himnos también cuentan historias que deben ser decodificadas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con un audio ambientado. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también al profesor Gregorio Enríquez, con quien seguiremos conversando en próximos programas, por compartir con nosotros sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que seguiremos transitando por el mundo gitano. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.